Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. Bienvenidos. ¿Qué significa el término pecado en estos tiempos modernos? ¿Las personas están conscientes de la importancia de la ley de Dios? En la Biblia aparecen menciones sobre las cosas que no están permitidas y las cosas que detesta incluso nuestro Creador. ¿Es válido ser lujurioso? ¿Caer en glotonería? ¿Tener el ego demasiado alto y ser vanidoso u orgullosos? Esto y mucho más vamos a develar desde ahora. ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles nuevamente. Aquí Daniel Montero, periodista y guionista en Nuevo Tiempo, y a nombre de toda la gente de producción aquí que trabaja con nosotros, les damos la bienvenida a todas nuestras amigas, amigos, hermanas y hermanos. Hoy vamos a hablar del pecado, vamos a develar el pecado. Da la sensación que la mentira, el asesinato, la violación son pan de cada día, incluso los medios de comunicación a veces podríamos decir que cometen pecado o los promueven en algunos casos puntuales. Es una palabra en desuso, una palabra que ha perdido validez en nuestra sociedad. Y hacemos la pregunta, usted que nos está escuchando, ¿cómo se siente? ¿Se siente una persona buena, mala, pecador, pecadora? Conversemos de lo que conversemos. Le digo de inmediato que tenemos un Salvador, ese Jesús, que nos salva del pecado. Vamos a profundizar en eso. Es algo difícil a veces de comprender, a veces no tiene lógica esto, y vamos a explicarlo también con nuestro experto en el segundo bloque. Hay diferentes tipos de pecado quizás. ¿Hay algunos más peligrosos que otros? Abraham, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Te has sentido pecador alguna vez en tu vida? Hoy, Dani, tú me saludas y de inmediato me lanza una pregunta así al corazón. Sí, yo creo que sí. Todos de alguna u otra manera somos pecadores. Tenemos naturaleza pecaminosa y normalmente no tendemos hacia las cosas buenas. Yo creo que nadie nos enseña a hacer cosas malas, pero hay una tendencia, hay una naturaleza que a la luz de la Biblia hoy vamos a poder analizarla. Bien, les recordamos que Abraham es nuestro amigo panelista estable, teólogo, cursa su magíster, y hacemos la invitación a que nos hagan preguntas, consultas, sus opiniones, saludos, dudas que necesiten respuestas. Enviarlas por redes sociales, correo, WhatsApp. En Facebook o Instagram puedes encontrarnos como Nuevo Tiempo Chile, y en el correo quien dice la verdad @nuevotiempo.cl, y en el WhatsApp pueden enviarnos sus saludos y pedir estudios, por supuesto, al más 569 7390 2994. Y le mandamos saludos a nuestros seguidores. Elizabeth Castro nos envió un saludo desde Washington, D.C. Muchas bendiciones para todos. Me gusta el programa Aprendo de la Biblia. Y a Álvaro Poot en México. Gracias por las verdades, dice desde ahí de la península de Yucatán en México. Abraham, mucho pecado. En las noticias hemos visto cosas abominables, diría yo, en los últimos tiempos. Hace poco, en Melipilla, una ciudad en la región metropolitana, perdón, una persona roció con benzina y prendió fuego a una persona en un kiosco. Y la persona salvó de milagro. Eso podría ser intento de homicidio o homicidio frustrado. ¿Qué te parece las atrocidades que estamos viendo hoy en día, Abraham? Sí, hoy hay muchas personas que han descartado ya la información porque sienten que esa información, más que ayudarlos a estar informados, los desinforma o los asusta. Y es cosa de prender la televisión, de escuchar la radio, de seguir redes sociales. Si alguien compra un diario o lee un diario online, hay veces que no encuentra buenas noticias. Y las buenas noticias que hay tal vez no son de fácil acceso. La otra vez yo estaba leyendo una noticia que los yates en pandemia habían bajado de precio. No sé si para todos es una muy buena noticia, si la gente se va a andar comprando yate, porque no es tan así la realidad. Pero yo creo que esto también responde a la expresión misma del pecado. Nosotros
para poder definir el pecado tenemos que ir a la Biblia. Y en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con expresiones que apuntan a, a casi un estilo de vida. Y vamos a tener ahí dos expresiones interesantes. Por ejemplo, vamos a ver una que está en hebreo, que es jatá, que imagínate, aparece aproximadamente 293 veces. Y literalmente su sentido es no alcanzar una marca o no alcanzar un objetivo, pero en el sentido teológico enfatiza esto que tú mencionabas, acciones de ir errando o de ir cometiendo errores como un estilo de vida desviado del que Dios establece. E incluso puede ser un acto o una actitud que el ser humano tiene que altera la relación con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y desde el Nuevo Testamento tenemos la palabra hamartía, que con mayor frecuencia aparece en el Nuevo Testamento para referirse a pecado y se traduce cerca de 175 veces. Y esa literalmente significa no dar al blanco. Pero hamartía alude al fracaso deliberado del individuo cuando no alcanza la norma de Dios. Pero también denota la decisión de un ser humano en ser hostil con Dios y con las normas que Él establece. Por tanto, aquí nos estamos encontrando con una actitud mental, con una motivación, pero también con decisiones que construyen un ideario desde la aproximación de un estilo de vida. Entonces, que no solo altera la realidad de Dios, sino también la realidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Claro que sí, Abraham, yo te mencionaba el tema de los medios y qué rol cumplen, por ejemplo, con los violadores, porque aquí, en el caso de ellos que a lo mejor no saben que están cometiendo pecado, pero sí se tramó, se hizo una preparación de lo que es una violación. Es un acto de psicopatía y la psiquiatría dice que la gente que es psicópata no tiene solución en la práctica, a veces sí, a veces no. ¿Qué podemos hacer con la gente o cómo explicarle a la gente que no tiene esta concepción de lo que es pecado? Yo creo, Dani, que nosotros siempre en Quién dice la verdad procuramos tener una fuente de información. Y nuestra fuente por antonomasia va a ser la Biblia. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar que el pecado sí va a tener solución. Pero el especialista de hoy, yo creo que él nos va a dar más luz en función a esto y hay esperanza. Y desde la Biblia va a haber mucho que decir en torno a la solución que existe para este mal, esta enfermedad. Porque a la larga el pecado pasa a ser un intruso en la realidad del ser humano, altera la realidad del ser humano y logramos convivir con esta realidad y con las consecuencias del pecado. Entonces, el especialista yo creo que ahí nos va a ayudar con varias disyuntivas que hasta ahora muchas personas y amigos y amigas que nos escuchan pueden tener. Bueno, y por eso también está nuestra responsabilidad y hacemos este programa también, ¿cierto? Porque tenemos un rol de explicar las cosas de una manera a raíz, digamos, con cimientos en la Biblia. Y hay muchos otros medios que, sin ofender, y lo decimos con mucho cariño, por supuesto, a veces promueven el pecado, ¿cierto? Y si vemos la publicidad, se cosifica a la mujer y también al hombre. Hombre y mujer cosificados, llamados en muchos comerciales uno lo ve al acto sexual mismo. Es tendencioso esto, ¿cierto? Y la Biblia nos llama a apartarnos de esto. Pero ¿cómo? Si lo vemos en todos lados. Hasta nosotros los mismos seguidores de la Biblia podemos caer en eso y vemos esto en todos lados, en la calle, en los comerciales, en radio, en televisión, en las micros, en el metro. ¿Qué podemos hacer para evitar eso, Abraham? Mira, yo veo que muchas veces el pecado se considera como algo mitológico, o como una fábula, o como algo inexistente. Otros lo ven como algo terrorífico, o como algo que da miedo y genera paranoia. Otros sienten que es una carga que va a ser imposible de llevar. Pero yo creo que hoy podríamos ver el pecado como un virus, como una pandemia que nos contamina y que nuestra propia naturaleza contamina también a otros. Y es una pandemia que el efecto final es que nos va a quitar la vida. Y sobre todo podemos perder algo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron, que se llama inmortalidad. Pero lo que más me preocupa es que nosotros aprendemos a vivir con el virus y le perdemos el miedo al virus. Y tenemos que ser conscientes de que todo esto que tú estás mencionando
todo el mal, todo el dolor, todo el sufrimiento. Y la pregunta de cómo podemos luchar contra esto no es tan fácil de contestar desde la vida, pero desde la Biblia es mucho más fácil. Solo que hoy debemos ser conscientes de que el pecado trajo consecuencias a la naturaleza, porque alteró la realidad. Nosotros teníamos acceso al árbol de la vida y ese huerto de Adán y Eva fue llevado al gobierno de Dios, al cielo. Por ende, día a día nuestro cuerpo va en un proceso progresivo, va deteriorándose, porque también hubo consecuencias físicas. Las dolencias, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, eso afectó en el aspecto físico del ser humano. Pero también el pecado trajo consecuencias sociales. El pecado alteró las relaciones sociales, alteró la relación de Adán y Eva, y ese fue el primer quiebre de la humanidad a nivel social. Y de ahí en adelante se iba a ver la sociedad alterada por el pecado hasta el día de hoy. También iba a tener consecuencias morales. Adán y Eva tenían conocimiento, y hay algunos eruditos. El doctor Duchamp, por ejemplo, dice que Adán y Eva sabían del bien y el mal, y eran semejantes a Dios según los atributos que Dios le había dado. Pero en la nueva condición que ellos ahora tenían con el pecado, su moral se había visto alterada. Y esas consecuencias morales que hacían que ellos no pudiesen ser conscientes del mal. Por lo tanto, hoy tenemos una sociedad dañada, una sociedad con rabia, una sociedad que ve la injusticia, una sociedad indolente y una sociedad indiferente. Pero lo peor son las consecuencias espirituales. Antes había una directa relación con Dios. Ahora esa relación se ha roto y la humanidad quiebra ese encuentro con Dios. Y entramos a un estado que en el Nuevo Testamento se va a ocupar la palabra anomía, que es una expresión que habla de la ausencia del nomos, la ausencia de la norma, de la ley. Y hoy la gente va a vivir bajo sus propios propósitos, bajo su propia voluntad y bajo lo que cree que es correcto, dejando de lado todo el plan y el proyecto que Dios tiene, que es un proyecto eterno y perfecto que tiene para la humanidad. Qué bueno que mencionas las consecuencias, porque pareciera ser que cuando estamos lejos de Dios, Dios nos deja, y lo hablábamos con algún experto alguna vez, Dios te deja. Pero claro, te deja, pero a las consecuencias posibles. Mira, en Colosenses 3:5 dice así: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Y tú mencionas las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias a veces es la depresión. Cuando, por ejemplo, nuestra moral es bastante alta, existe también el remordimiento. Y como hay remordimiento, aparece agotamiento, insomnio, ansiedad, que son consecuencias como el estrés. El estrés también es muy fuerte en estos días. ¿Qué tiene que ver el pecado y qué influencia puede ejercer el pecado en estas consecuencias? En el alcoholismo también, por ejemplo. Sí, Dani, yo creo que ahí hay dos elementos clave. Uno es la culpa y lo otro es la desconfianza. Hoy desconfiamos de todo el mundo y lo hemos visto en otros capítulos que hemos conversado. No podemos confiar en nadie, ni en nosotros mismos. Y por otro lado, cargamos con nuestras propias culpas. Y es ahí donde la Biblia nos va a ayudar a descubrir cómo podemos evitar que esa culpa siga siendo un gran peso. Y también la Biblia nos va a mostrar en quién podemos confiar. Y ese que la Biblia menciona nunca nos va a fallar. Exacto, pero nosotros somos los que nos alejamos. Ese es el gran problema de fondo. Pero qué bueno que tenemos a un Dios que siempre nos está llamando y siempre nos va a aceptar y por supuesto nos va a perdonar. También vamos a hablar del perdón con nuestro experto a continuación. El mundo también comete pecado. Existen instituciones a veces que me da la sensación, sin herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, hay un versículo que dice en Deuteronomio: no cobrarás interés a tus hermanos, interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a intereses. Y Jesús dijo: a todo el que te pida, dale, y al que te quite, no se lo reclames. Es un problema esto en la sociedad también, ¿cierto? ¿Hay pecados más graves que otros, Abraham? Para ir pasando al siguiente bloque luego. ¿Hay pecados más graves que otros? Oye, difícil pregunta. O incluso, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? ¿O Dios los perdona a todos? Vamos a entregarle esas preguntas también a nuestro experto. Les hacemos el llamado a solicitar estudios. Hoy en la pandemia olvidada, el pecado, preguntas a redes sociales, correo y WhatsApp. En Nuevo Tiempo Chile,
es el nombre por el cual nos encuentran en Facebook e Instagram. Y el correo quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Y al WhatsApp especialmente pueden solicitar estudios. Tenemos evidencias que hable del tiempo del fin. Pueden hacerlo al más 569 73 90 2994. Estamos aquí en Radio Nuevo Tiempo, Radio UNACH de la Universidad Adventista de Chile en Chillán. Volvemos muy pronto. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela y yo tenía como 10 años y un día mi padrastro así como que, oye, mira, están dando unos monitos como cristianos. Entonces después me quedaba viendo como la tele y hablaba, o sea, se daban los comerciales y eso me gustaba mucho. Era muy distinto a los comerciales que se ven como en los otros canales. Por ejemplo, en los comerciales del canal Nuevo Tiempo son como comerciales muy valóricos. Entonces como que enseñan y uno queda como con la sensación de, oh, qué lindo, como da gusto ver esos comerciales. Así como Aileen y su familia encontraron refugio en Dios a través del Nuevo Tiempo, tú también puedes encontrar paz y seguridad al conocer el mensaje que Dios tiene para ti en su palabra. Solicita cuanto antes el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Escribe ahora mismo al WhatsApp más 569-6432-4347 o al correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Yo creo que a todos los jóvenes les haría bien ver el canal en algún momento, porque nos muestran como las realidades de otro punto de vista y no siempre como se ve en la tele, como todo tan malo, tan sin esperanza. Escribe ahora mismo al WhatsApp más 569-6432-4347 o al correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl y descubre el mensaje que Dios tiene especialmente para ti. Bien, ahí escuchábamos el testimonio de Aileen Pérez, una joven que, a pesar de su corta edad y gracias a Nuevo Tiempo, por supuesto, su vida con un nuevo propósito, como muchos de nosotros, como en algún momento yo, Abraham. Qué bueno que ha sido guiada a través del estudio de la Palabra de Dios y tú también puedes solicitar tus estudios. Te lo enviamos gratuitamente donde te encuentres al WhatsApp más 569 73 90 2994 y también en nuestro correo quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Y le damos ahora la bienvenida a nuestro experto, el teólogo Eduardo Manuel Franco, nacido en Valparaíso. Trabaja en la Universidad Adventista, licenciatura también en educación, por eso trabaja ahí. También tiene un magíster y está cursando ahora, cuéntenos, pastor, está cursando un doctorado en Andrews, ¿verdad? Bueno, primero saludar a todos los que nos están escuchando en su hogar, en el auto, en algún lugar, ¿no? Mientras están en sus quehaceres. Un cariñoso y afectuoso saludo para todos ustedes. Sí, bueno, estamos, por la gracia de Dios, estudiando un doctorado en educación religiosa, ahí en una universidad que queda en el país del norte, en Estados Unidos, Andrews University. Pastor, le vas a saludar aquí también a Abraham Cabeza, estudiante suyo en algún momento, ¿cierto? Sí. Profesor, qué alegría poder verlo acá y creo que es primera vez que tengo el honor y la oportunidad de compartir con usted en una iniciativa así que estoy contento de verlo y qué bueno que podamos compartir juntos un poquito de cómo la Biblia nos va a ayudar a encontrar solución y respuesta para este tema que es bastante complejo. Así que feliz, pastor, de poder encontrarme con usted aquí en Quién Dice la Verdad. Y le tienes preguntas bien difíciles, muy difíciles las preguntas de Abraham. Bueno, Abraham siempre fue un muchacho muy inquieto y bueno para preguntar. Así que yo, bueno, alegría verte, Abraham. Abraham es uno de los alumnos aventajados que hemos tenido en nuestra facultad de teología y con esa pasión por enseñar la palabra del Señor. Así que feliz de estar como colegas ahora.
Amén. Pastor Eduardo, nosotros dejamos votando una pregunta antes de ir a la pausa Ya. y creo que es difícil porque ¿existirán pecados más graves que otros? ¿Existe algún pecado que no tenga el perdón de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a responder esto? Yo quisiera partir primero un poquito más atrás, tipificando al pecado, explicándolo como así en corto, el pecado ¿qué es? El pecado Por supuesto. es la acción o estado de separación de Dios. Entonces, tenemos que ser didácticos en explicar esto, porque una cosa es el pecado como estado, como naturaleza, que es lo que yo soy. Nací separado de Dios y entonces no, como nací separado de la fuente de la justicia y del amor, mi naturaleza tiende hacia la injusticia y hacia el odio. Y por supuesto también hacia la muerte porque estoy separado de la fuente de la vida. Entonces es un estado que hace parte de mi naturaleza. Y la otra cosa es el pecado como acción puntual, que es una consecuencia del estado. Como estoy separado de Dios, cometo acciones separadas y en contra de la voluntad divina. Entonces, para responder la pregunta tenemos que entender esto. Yo creo que lo más grave no es tanto una acción, sino la actitud que tengo en torno a si quiero dejar de actuar separado de Dios o vivir separado de Dios, o quiero dejar de hacer aquello y retornar a Dios. Entonces, el pecado se vuelve grave cuando esa separación de Dios va a producir mi perdición finalmente. Porque yo no quiero volver a Dios. Yo quiero seguir en el pecado. No sé si hay más tiempo para eso, pero va por ahí yo creo la respuesta. Por supuesto que hay pecados que tienen consecuencias muy graves. Un asesinato, por supuesto que tiene una consecuencia muy grave de quitar una vida. Pero en términos de relación con Dios, si yo hago un fraude económico, es igual romper la conciencia y ir en contra de lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Entonces, en términos de salvación, en términos de mi experiencia con Dios, el pecado es más grave cuando mi actitud hacia Dios tiende hacia alejarse o fue una caída involuntaria y yo lo que realmente quiero es estar con Dios. Profesor, lo que usted dice es súper fuerte porque la motivación que me lleva a la acción puede tener daños colaterales en mi relación con Dios y también las consecuencias que genera en los otros. Pero, ¿podríamos decir que hay algún pecado viendo este actuar o esta motivación que usted menciona que no tenga perdón de Dios, que Dios diga, no lo perdono? Sí y no. La respuesta tú sabes que es así, es sí y no. Claro. En realidad no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero más bien es una actitud de pecado que no puede ser perdonada. Lo que se va a llamar después el pecado imperdonable, ¿no? O la blasfemia contra el Espíritu Santo, me parece que lo tenían para conversar en algún momento, pero que es la actitud de no querer ser perdonado finalmente y de querer seguir. Si me das 3 minutos para explicar esto. En Primera de Juan hay un... Por favor. Mira, en Primera de Juan hay un texto, un versículo que a mí, cuando era adolescente, me asustó. El que es nacido de Dios no peca. Y no puede pecar. Oh. Y el que peca es del diablo. ¡Wow! Dije yo. Y yo que me quedé con el vuelto, soy del diablo. ¿Ah? Hijo del diablo. Hijo del diablo, porque me había quedado con el vuelto. ¡Wow! Entonces, cuando entendí mejor este texto, lo fui estudiando, y aquí aparece una sutileza del lenguaje, ¿no? En griego, que es hamartanei, que es pecar como una condición de vida, y hamartete, que es pecar en tiempo aoristo, disculpen esta sutileza, que es una acción puntual. El que peca como forma de vida, porque quiere vivir en el pecado, entonces ese pecado no puede ser perdonado porque la persona no quiere dejar de pecar. No es lo mismo caer en el lodo y mancharse, que querer meterse en el lodo y no salir nunca más. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? En realidad todos los pecados pueden ser perdonados, pero
pero hay una condición y una actitud en la que yo mismo me pongo, en la que no quiero ser perdonado, en la que no quiero salir del pecado ni abandonarlo. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Pastor, qué bueno que usted menciona esto de la actitud y lo que le pasó a usted cuando era más pequeño. Mire, porque la gente no se da cuenta y nosotros a veces tampoco, debemos reconocerlo, a veces no nos damos cuenta, por eso también Dios nos llama a confesar diariamente nuestros malos actos, ¿cierto? Y el apóstol Pablo decía en Romanos 7, lo estaba buscando aquí, porque no hago el bien que quiero. O sea, él quería hacer el bien, pero no lo hacía, sino que hago el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Es difícil de comprender incluso para nosotros que llevamos más tiempo estudiando la Biblia. Pero ¿qué le podemos decir en base a este texto a la gente que no se da cuenta que está pecando o que, como dice usted, quiere seguir pecando? Claro, y aquí está esta tensión, ¿no? Y esta relación entre el pecado como naturaleza y el pecado como acto. Pablo está hablando de su condición de pecado, de su naturaleza pecaminosa que lo lleva a cometer actos pecaminosos y que no puede evitarlo finalmente. Yo le diría a todos nosotros, en realidad, a cada persona que primero hay que darse cuenta que tenemos una naturaleza que está separada de Dios y que eso nos lleva a cometer actos que van en contra de la voluntad de Dios. Y esos actos son actos que violan los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Biblia. ¿Ya? Ahí hay cosas objetivas, ¿no? que están allí escritas. Pero todo aquello que nos separe de Dios, todo aquello toda acción finalmente que nos separe de la voluntad expresada de Dios en la Biblia, va a ser un acto de pecado, Ahora, en nuestra actitud, de respuesta al llamado de Dios para ser salvados. Porque finalmente, si me das un minutito, tú tienes tu celular, yo tengo mi celular. Supongamos que los celulares se pueden reproducir entre sí. Supongamos. Qué raro esto, ¿no? Pero déme un minutito para explicarlo. Yo tengo mi celular conectado y digo, el celular está conectado, va a tener vida el celular. Y cuando tú lo desconectas y le queda 3% de batería, dices, está muriendo mi celular. Bueno, está conectado a la fuente. Está muriendo. Murió mi celular. Entonces supongamos que los celulares se reproducen entre sí. Y juntamos aquí varios celulares y comienzan a tener generaciones de celulares. Y resulta que desconectamos a los primeros celulares. Y todos los demás estaban conectados entre sí, pero desconectamos a los que estaban conectados primero. Todos los celularcitos que nazcan después van a nacer desconectados, van a ser destinados a muerte. Van a estar destinados a morir. Pero si conectamos a los primeros y nunca se hubiesen desconectado, hubiesen tenido energía por siempre. Bueno, Adán y Eva se desconectaron de Dios y todos sus descendientes. De aquí hasta ahora nacemos desconectados de Dios, de la fuente de vida, por eso morimos. No es que Dios se enoja con nosotros y nos mata, no, es la consecuencia natural de estar separados de Dios. Nacemos desconectados de la fuente del amor, por eso las relaciones del hombre son odiosas. Nacemos desconectados de la fuente de la justicia y de la santidad, por eso nuestra naturaleza es hacer lo malo. Entonces, y aquí está esta relación, ¿no? de lo que somos y de lo que hacemos. De lo que somos y lo que hacemos. Entonces, es así. No sé si eso responde un poco a la pregunta, claro que me desvié para otro lado. Profesor, está bueno el ejemplo de los celulares, ¿eh? Está bueno el ejemplo de los celulares. Bueno, Yo creo está que súper bueno. quienes nos están escuchando no se van a olvidar de todos los celulares. Y es verdad, claro, el celular va a nacer, pero la fuente se va a agotar y se va a morir. Pero, ¿qué hacemos con aquellos celulares que tal vez están conscientemente pecando y que lo peor que ese celular no siente que está mal, siente que está bien? E incluso el pecado lo ve como un castigo de Dios. Yo no vine al mundo porque quise, yo no quise aceptar esta realidad, yo solo estoy sobreviviendo. En capítulo anterior hablábamos del silencio de Dios, pero que Dios no quiere el mal para el hombre. ¿Cómo podemos ir donde aquellos que han normalizado el mal, han normalizado las consecuencias que usted menciona, que están viviendo con esta pandemia, al igual que el COVID, que tal vez son asintomáticos, no tienen síntomas próximos, pero saben que si no se cuidan, pueden tener la peor causa de la muerte, la peor causa que es la muerte a través del pecado, como bien usted explicaba? ¿Cómo yo me acerco a eso y le digo, oye, tú estás pecando?
¿cómo puedo hablarles? ¿Cómo puedo hacerlos conscientes de esa realidad? Bueno, yo creo que antes de eso tenemos que ser conscientes de que, bueno, todo ejemplo tiene sus limitaciones, ¿no? Pero para seguir con el ejemplo, Dios ha dispuesto cables directos de energía para todos los celulares ahora. ¿Ah? Es decir, Un cable universal, cable- ya no son con ya no, específicos. ya no dependemos de los primeros celulares que se conectaron. O sea, en caso, ya no dependemos de que Adán y Eva se desconectó finalmente para ir directo. Y ahora el Señor, a través de Jesucristo, estableció un canal directo de reconexión a la fuente de la vida, reconexión a la fuente del amor, que es Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hay un camino, y ese único camino es Jesucristo, para reconectarnos con Dios. Entonces, cuando tú me preguntas cómo puede hacer para ir a aquel que está pecando, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener la conciencia de que somos todos pecadores. O sea, no es que tú estás pecando y yo no. Eso Estamos es todos- importante. Claro, estamos todos bajo la misma condición de pecadores y tenemos que todos juntos tratar de reconectarnos a Jesucristo, que es la fuente de salvación. Entonces, tratar de no ser un juez para el otro, sino más bien pararnos de la vereda de aquel que estamos juntos tratando de reencontrarnos con Dios y caminar este camino de redención que el Señor trazó para nosotros, juntos. Entonces aquí la clave no es ir a enjuiciar al otro, sino tratar de tomarlo de la mano y decir, vamos a Jesucristo, que Jesucristo lo hizo todo para solucionar el problema del pecado. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió por la culpa y vivió la vida santa justa en lugar nuestro, pero eso puede ser motivo de tal vez de una pregunta más adelante. Pero ¿cómo ir? La pregunta especial, ¿cómo ir al otro? Yo diría así. Uno, ser consciente de que soy pecador igual que él. Estoy condenado si es que sin Jesucristo igual que él. Yo también tengo mis propios pecados. Entonces tratar de decir, mira, esta situación nos aleja de Cristo, a ti y a mí. A ti te puede hacer alejar esto. Volvamos a Cristo porque Él quiere salvarte a ti y a mí también. Pastor, usted menciona En amor, en empatía. Usted menciona el tema de no ser juez. Me parece espectacular que lo diga, porque somos tan chaqueteros a veces los chilenos. Vemos que se cae alguien, o si le está yendo bien, vamos a atacar. Si le está yendo mal, le ponemos el dedo en la herida. Es verdad. Es terrible esa sensación. Usted dice no seamos jueces, pero sí podemos ser educadores. Usted trabaja en el área de la educación. Y vemos cómo el pecado también se enseña con otras filosofías. Entonces nos vamos alejando un poco de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el hinduismo existen lo que se llama acciones equivocadas, que se dice en esta filosofía, por decirlo así, que también es religión, que produce un karma negativo. Entonces la gente está aprendiendo el pecado de otras maneras. Mi pregunta es, ¿cómo podemos en la educación mejorar esto? Bueno, yo felicito acá al programa y a las declaraciones que hizo Abraham en un principio. Nosotros tenemos que poner un terreno común de fuentes de verdad. Y ese terreno común es la Biblia, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que, si hablamos de la educación, nosotros debiéramos primero sentar unas claras bases antropológicas de qué es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre, basándonos en la información bíblica. Es decir, el hombre es criatura de Dios, ha sido creado a imagen de Dios, pero esta imagen se ha visto deteriorada y perdida con la caída en el pecado, con la separación de Dios. Entonces, esta historia de creación, y caída, y recreación que ha iniciado Jesucristo. Entonces, yo creo que para poder clarificar este concepto de pecado en el término de educación, tenemos que basarnos en la información bíblica, en estos dos conceptos. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su realidad y su naturaleza? ¿Y cuál es esta historia y esta narrativa que la Biblia nos cuenta de la intervención, de la acción divina y su intervención para mejorar las cosas? Creo que ambos elementos son importantes. Tal vez nos fuimos muy en la teórica, pero era la respuesta a la pregunta. Por supuesto, ¿y qué herramientas podemos tener para salir del pecado? Yo digo, por ejemplo, rodearnos de gente, hermanos, familia,
amistades que no nos lleven por ese camino. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Claro, primero hay que estar conscientes de que este mundo es un mundo de pecado, que está en pecado y que lo que más abunda es el pecado. Es decir, no es natural al hombre buscar a Dios. Y todo lo que el hombre hace, no todo, no absolutamente todo, hay muchos que buscan a Dios también. Pero la mayor parte de las cosas que el hombre hace no están motivadas por buscar esta reconciliación con Dios. Entonces, si a alguien que está escuchando quiere decir, yo no quiero seguir pecando, yo quisiera volver a Dios, entonces hay varias cosas. Uno, háblele a Dios. Dios le va a escuchar. Háblele a Dios. A veces haga una oración, pero si yo no sé orar, bueno, háblele a Dios en su mente, en su corazón, y Dios le va a escuchar. Segundo, busque la presencia o alguien que le pueda enseñar sobre la Biblia. Busque una iglesia. Búsquenos a nosotros. Nosotros acá en la Iglesia Adventista, nuestra misión es enseñar la Biblia. ¿Ya? Rodéese, como tú dices, ¿no? Salir de los ambientes donde está lo que lamentablemente nos gusta, porque por nuestra naturaleza nos gusta eso del pecado. A lo mejor a alguien le gusta ir a los clubes nocturnos, a lo mejor a alguien le gusta ir a qué sé yo, no sé, bueno, ahora estamos en pandemia, casi no se está abriendo, ha sido una bendición en ese sentido y una maldición en otra. Pero salga de estos ambientes, de esos círculos, y dedíquese a aquello que lo va a reconectar con Dios finalmente. Profesor, hay ahora una realidad compleja en función a cómo puede haber solución para el pecado. Pero bien usted explicaba que la solución va a estar directamente relacionada con la concepción que yo tenga del pecado. Hoy nos encontramos tal vez con amigos y amigas que nos están escuchando que han sido influenciados por distintas corrientes, concepciones. Por ejemplo, para los Bahá'í, el pecado se entiende como la desalineación del corazón del hombre con el ser divino, y que ellos por sí mismos no pueden alinearse con Dios, por ende están en esta búsqueda constante. Para el budismo vamos a ver que no hay un principio básico de maldad, no se reconoce el pecado como lo que usted explicaba, sino más bien es en función al karma. Sufrimos por las cosas que vamos haciendo, por la codicia, la ira, por la ignorancia, similar al hinduismo también, que al final nuestras acciones generan karma negativo por violar códigos éticos y morales. En el Islam vamos a ver que el pecado es ir en contra directa de los mandamientos de Alá. Por otra parte, la teología de la liberación va a hablar que el pecado es ser egoísta, es oprimir al hermano, es no ser justo. Pero en otros credos, el pecado, para recibir perdón, se necesita una compensación. Puede ser económica, puede ser a través de algún pago, de algún compromiso, puede ser a través de alguna indulgencia. ¿Qué solución bíblica hay para el pecado en este mundo donde hay muchas otras más formas de ver y entender el mal, el sufrimiento y el pecado en sí mismo? ¿Qué solución hay desde la Biblia, profesor? Desde la Biblia, bueno, ya vimos que el pecado está como acción y también como actitud. Y el pecado como acción finalmente la Biblia lo va a definir como transgresión de la ley, ¿no? Es decir, un acto ilegal en cuanto a los mandamientos de Dios. Ahora, hablando de la solución, la Biblia nos presenta una solución que tiene dos vías, pero un solo origen, que es Jesucristo, ¿ya? Estas dos vías son, uno, la solución de la condena o de las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte, ¿ya? La paga del pecado es muerte, la condena por el pecado es la muerte, y como somos todos pecadores, ya lo vimos, estamos todos condenados, estamos todos fritos, como se dice, ¿no? Y esa consecuencia la soluciona Jesucristo, ¿haciendo qué? Tomando Él nuestra condena, y Él muere en la cruz
para pagar la condena por nuestros actos pecaminosos, por nuestros actos ilegales. Los actos ilegales, acá en la tierra, los que cometen actos ilegales pagan su condena en la cárcel, y la pagan. Y cuando salen dice, pagué mi cuenta con la sociedad. Bueno, quien paga nuestros actos ilegales es Jesucristo, porque la condena no es un tiempo de cárcel, la condena es la muerte. Somos todos pecadores, estamos todos condenados, y quien paga la condena es Jesucristo, Él muriendo. ¿Ya? Entonces, Él soluciona esa parte del pecado. La otra vía de la solución tiene que ver con la transformación. La transformación. Y esta transformación ocurre primero con lo que señalaba el tema del perdón. Lo primero ocurre es cuando el pecador es perdonado por Dios. Ese perdón puede ocurrir en un momento de la vida, como un proceso de la vida, que yo iba antes lejos de Dios, pero ahora yo me arrepiento y quiero que el Señor me perdone, y me perdona. Pero también puede ocurrir a lo largo de la vida del creyente. Cuando el creyente, si tú has sido creyente en Dios y te alejaste de Dios, cometiste una cosa mala, tú puedes pedirle perdón a Dios y el Señor lo perdona. Y la fuente otra vez es Jesucristo. La fuente del perdón otra vez es Jesucristo. Y ese perdón lo obra Jesucristo porque Él pagó, porque Él nos perdonó. Y entonces ahora con ese perdón comienza un proceso que la Biblia llama de santificación o de transformación. Y entonces el pecado finalmente como condición va a ser erradicado del mundo. Y va a ser erradicado de la vida de todo creyente, de todo aquel que busque reencontrarse con Dios. Pero eso es un proceso que comienza acá en la tierra, comienza cuando tú buscas a Dios y que Dios comienzas a caminar con Dios, comienzas a vivir con Dios, a leer la Biblia, a orar, comienzas a ser cada vez mejor, pero tú no vas a transformarte en una persona sin pecado, solo cuando Jesucristo venga. Ahí sí se va a terminar aquello. Pastor, qué bueno que usted menciona el proceso de santificación, porque a mí me parece algo fascinante de entender, pero también muy difícil de entender, porque nosotros consciente o inconscientemente seguimos pecando, pero en algún momento Adán, que era la perfección, cayó en pecado, y Satanás incluso antes era bueno y era un ser perfecto. Entonces, la pregunta que me hago yo, y seguramente muchas personas que nos están escuchando y que por primera vez abordan este tema, ¿cómo es posible que dos seres buenos, perfectos, hayan caído en el pecado? ¿De dónde apareció este bichito, este virus llamado pecado? Bueno, alguien ha dicho que es un misterio, ¿no? Es un misterio, en realidad yo no podría decirte dónde nace la raíz inicial de cómo aparece esto del pecado. Pero sí podemos saber dónde y en quién. La Biblia nos da esa información. La Biblia dice que los ángeles existían y que el pecado existe antes que la existencia humana, o es anterior a ella. Los ángeles existen siendo uno de ellos Lucifer, ¿cierto? Al que nosotros hoy llamamos Satanás, que tenía una alta posición dentro de los ángeles del cielo, pero en algún momento de su existencia él quiso, yo quiero la gloria que tiene Dios, o la alabanza, el servicio, los aplausos, por decirlo de alguna manera entendible, que la gente, que se le da a Dios, los quiero yo. Yo debería estar en ese puesto. Y entonces él cambia el sentido de la existencia del universo finalmente, de todo lo que es la creación. ¿Por qué? Porque, mira, Dios existe para el beneficio de su creación y los seres creados. Y los seres creados existen para el beneficio mutuo y para la adoración a Dios. O sea, si tú lo tomas como un vector, con un punto de origen y una flechita, un sentido, la persona no existe para sí misma, existe para otro. Pero Satanás ahora cambia ese sentido y pone las flechitas a sí mismo. Ahora yo existo para mí y quiero que los demás existan para mí también. Entonces, es finalmente aquello, yo creo que la primera raíz del pecado, y que lo que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios, a querer existir para él, y cuando llega a la tierra finalmente, fíjate en la tentación que le hace a Adán y Eva. Seréis como dioses, ustedes van a hacer esto, vivan para ustedes finalmente. Ahora también andan. No vivan para Dios. Ahora, aparte de Satanás, también andan otros demonios, ¿es así, cierto? Bueno, la Biblia nos relata... Tentándonos. Claro, o sea, la Biblia relata que la tercera parte de los ángeles
le creyó a Satanás y fueron arrojados del cielo. Y ellos están encargados ahora de cumplir los planes de Satanás finalmente, ¿no? Del enemigo de Dios, en este conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal. Y ellos se las ingenian para crear formas de pecado y hacer que el pecado sea más atractivo para nosotros. Evidentemente, están en eso. Profesor, y sobre esto mismo que usted plantea, la gente muchas veces le echa la culpa a Dios o le echa la culpa a Satanás. Entonces, si pasan cosas buenas, dicen, no, Dios está conmigo, gracias Señor. Pero si cometen algún error, no, es que es el diablo. Y se ocupan frases, ¿eh? Yo he escuchado frases como, el diablo metió la cola. Entonces, claro, hay una prefiguración del diablo con cachos, con alas, con cola. Pero, ¿qué tan desierto es eso? ¿Hay una responsabilidad compartida con el enemigo? O tal vez si ese ángel caído nos hablase, nos dijese, oye, mira, yo en eso que tú hiciste no tengo la culpa. O él es el que induce al ser humano a pecar. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque hay muchas personas y parte de nuestros auditores que pueden estar preguntándose, ¿cómo lucho contra un ser que no lo veo? Y si él es el que originó todo esto, o el que generó el mal, sigue influyendo hoy con esta cantidad de ángeles caídos que usted mencionaba, ¿cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Es tan culpable la parte humana o también aquí hay una parte espiritual donde el enemigo de Dios está rondando? Ambas cosas son ciertas, Abraham. Primero, señalar para traer esperanza que el doble de los ángeles que están con Satanás están con Dios. Es decir, son más los que siguieron al Señor, ¿ya? Y esos trabajan, supongamos que hay un ángel que me está tentando a mí. Bueno, por cada ángel que me está tentando a mí hay más ángeles de Dios que están tratando de que no, ¿ya? Es decir, allí hay una y la batalla también está ganada, porque Satanás fue derrotado en el cielo y él sabe que fue derrotado. Y los ángeles de Dios están del lado ganador. Y aquel que se alinea con Dios, se alinea con el ejército que ya está victorioso, ¿ya? Entonces, eso como primera cosa. Y con respecto a la responsabilidad, son ambas cosas en realidad, pero yo creo que mucho de lo que nosotros le achacamos a Satanás o a Dios mismo, en realidad es responsabilidad nuestra misma. La Biblia dice que ninguno culpe a Dios de la tentación que tiene, o a veces también culpamos a Satanás, pero en realidad es nuestra propia naturaleza caída, nuestros propios deseos de hacer el mal, a veces lo que nos lleva a cometer cosas malas. Y entonces nosotros también tenemos que hacernos responsables de nuestras propias decisiones, nuestros propios actos pecaminosos. Yo creo que la gran mayoría de las cosas que nos pasan probablemente de las malas acciones son decisiones propias, que están condicionadas, por supuesto, por el entorno en el que vivimos. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para ayudarnos a luchar con aquello. Ahora pareciera ser bien cierto esto de gráfico que tenemos un diablito aquí a un lado, pero tenemos la salida mucho más poderosa en el otro lado del oído, ¿cierto? Me parece que fuera verdad. Pastor, nosotros tenemos una meta, ¿cierto? Para lograr salvación, apartarnos del pecado. Y mencionaban unos términos que ustedes como teólogos manejan mucho mejor. Yo me acuerdo de hamartía, en algún momento lo leí y lo estudié, que era fallar en el blanco. Pero le paso la pelota o la pregunta a Abraham. Hazla tú, Abraham. ¿Qué significaba hamartía? ¿Qué pueden conversar ustedes dos al respecto para ir terminando también? Sí, profesor, ¿podemos ser hijos de Dios que no cometan pecado y que nunca fallen al blanco? ¿Que siempre logren la meta? ¿O será que por nosotros mismos no lo logramos? ¿Cómo nos mantenemos siempre firmes y fijos en el mismo blanco? ¿Y cuál es nuestra meta también? Tal vez la gente dice, ok, jamartía es pecado, pecado es errar al blanco, pero yo estoy todos los días errando al blanco, nunca le doy al blanco. Entonces va a ser imposible esto, no puedo vivir sin esta naturaleza, sin este pecado. ¿Cómo podemos dar esperanza frente a este concepto etimológico que puede de repente sonar un poco frío, un poco duro? Sí, yo quisiera decir dos cosas. Primero, que la solución en términos de salvación no pasa por nosotros. Es decir, es lo primero que quiero decir.
Es decir, no es que yo tengo que pagar la salvación con buen comportamiento. La solución a la salvación la pone Jesucristo. Y Jesucristo dice Romanos 5, versículo 18 y 19, que así como uno pecó, Adán, y fuimos todos constituidos pecadores, asimismo, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que la salvación se obra por la obediencia de Cristo, no la mía. Es decir, ¿me voy a salvar o no me voy a salvar? Y pienso, oye, ¿cómo me estoy portando? No. Piensa cómo se portó Jesucristo. Y piensa cuán aferrado a Jesucristo estás. Porque si estás aferrado a Jesucristo, la obediencia de Jesucristo te cubre a ti. Entonces, primero señalar aquello. Yo sé que no es lo que me preguntaron, pero como salió el tema de la salvación, no quiero que quede lugar a dudas. Yo no puedo pagar la salvación con mi obediencia, es imposible. Porque nosotros somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta que el Señor nos transforme. Sin embargo, ya ahora tratando de mirar tu pregunta, Abraham, existen muchos términos técnicos y podríamos haber hablado de otros más, pero yo no quiero tal vez enredar más en más palabras griegas, sino señalar que según esta conceptualización bíblica de lo que es el pecado, primero, nosotros vamos a ser pecadores con nuestra naturaleza pecaminosa hasta que el Señor nos transforme, y eso no lo vamos a poder cambiar hasta que el Señor lo transforme. Sin embargo, cuando nos entregamos a Cristo, nace paralelo a ese hombre pecador, nace un hombre nuevo, que es el hombre que quiere servir a Dios. Y Pablo habla de esta dicotomía, porque él lucha, el hombre que quiere servir a Dios y el que no. Y nace esa naturaleza. Entonces, en este proceso de salvación en el que estamos, para no meter más conceptos teológicos desconocidos para la mayoría de las personas, en este proceso de salvación en el que estamos, en este caminar con Dios, nosotros podemos comenzar cada vez más a ser mejores. Y déjame decirlo con un ejemplo muy concreto y cortito. Supongamos que la salvación es como una escalera que está en la tierra y que el Señor Jesús está invitando a todas las personas a subir la escalera. La escalera termina en el cielo. El que termina la escalera es porque alcanzó la perfección. El final de la escalera es la perfección. Y hay gente que comenzó la escalera hace tiempo en la vida y comenzó a caminar con Dios y va muy arriba de la escalera. Hay unos que comenzaron hace poco y comienzan rápido. Y cada vez más arriba de la escalera, más perfecto eres. ¿Ya? Entonces, cuando Jesucristo venga, se va a llevar a todos los que estén subiendo la escalera, sin importar en qué peldaño están. Porque no depende de cuán bueno llegues a ser, sino de lo que Jesús hizo por ti. Otra cosa, jamás ha llegado nadie al final de la escalera. Usted me dice, pero ¿y Enoc, que está en el cielo? No. Enoc fue sacado de la escalera en el punto en el que estaba. Y el Señor se lo llevó al cielo antes. Así como nos va a sacar a nosotros de la escalera en el punto en el que estemos cuando Él venga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo poder dejar de pecar? En realidad, lo que hay que hacer no es preocuparse por ganarle a los actos pecaminosos, aunque hay que poner mucha atención en aquello también, pero más importante que aquello es cuán conectado estoy con Cristo. Nuestra lucha principal es en no separarme de Cristo. No separarme de Cristo. Mis actos pecaminosos me separan de Cristo. Pero más que preocuparme por no separarme de Cristo, tengo que preocuparme por conectarme con Cristo. Y en la medida que estoy más conectado con Cristo a través de la oración, a través del estudio de la palabra, entonces voy a ir subiendo esa escalera y voy a ir cada vez pecando menos y viviendo más en armonía con Él. Qué bueno que menciona Jesús, pastor, porque nosotros entendemos que tiene que haber un fin. Tiene que haber un fin de este pecado, de este sufrimiento, porque nos ha traído tanto sufrimiento y lo conversamos con Abraham al principio del programa. Hay una venida de Jesús y, por supuesto, yo he leído algunos pasajes que hablan de un nuevo cuerpo, donde no vamos a tener esta tendencia al pecado, a hacer el mal. ¿Cuándo va a pasar esto, pastor? ¿Cuándo va a ocurrir esta transformación? ¿Cuándo se va a acabar el pecado? Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará o la irá perfeccionando
hasta el día de Jesucristo. Ese día es el día de la segunda venida de Jesucristo. Para ver otros programas, me imagino, pueden haber habido ya otros programas para explicar cuándo es que viene Jesús, ¿ya? Sí, así tenemos que, unos preparados. No, estén atentos, no se lo pierdan ese, el de la venida de Jesús, así que estén... Sí. Bien, no se lo pueden perder. Entonces, el momento cuando Jesucristo venga, Él va a transformarnos. No es que nos va a dar un nuevo cuerpo, sino que este cuerpo va a ser transformado y va a ser... Ahora vamos a hacer lo mismo, pero perfecto, sin tendencia al mal y sin otras imperfecciones también. Así es que yo, que sufro un problema de la rodilla, dice la Biblia que el cojo saltará. Así que yo también, yo tengo un problema de la rodilla, los meniscos, no puedo saltar, y así que voy a estar feliz que voy a poder saltar. Abraham va a poder cantar mucho mejor que lo que canta ahora. Pero lo más lindo es que no vamos a tener esta compulsión por separarnos de Dios, sino todo lo contrario, vamos a disfrutar y a querer cada vez estar más compenetrados con nuestro Señor y en armonía con la creación y con el Señor. Así es que, bueno, yo animo a todos mis hermanos a que busquemos al Señor, a que vayamos nosotros a buscar en la Biblia, porque en la Biblia está la fuente de la verdad. Allí vas a encontrar el camino de salvación. Y si te cuesta entender la Biblia, pide un estudio bíblico. Acá nuestros amigos del programa tienen varios estudios bíblicos que te pueden ayudar. Hay hermanos, amigos nuestros en distintas partes del país que pueden acercarse físicamente también. Nosotros podemos ayudarle a ponernos en contacto con ellos. Si tú quieres estudiar la Biblia, aprender más, yo te animo. El único camino y la única esperanza que tú tienes, que yo tengo, es Jesucristo. Y en la Biblia nosotros encontramos esa información y ese camino. Así es que no te desesperes, no nos desesperemos, el mundo de pecado se va a acabar, el Señor tiene solución para aquello, la solución es Jesucristo. Ora a Él, pídele que te guíe y acércate aquí a los amigos del programa, ellos te pueden ayudar mucho. Muchas gracias, pastor. Qué tremendo y bello mensaje nos da para cerrar. Y le agradecemos, por supuesto, a nombre de toda la gente que trabaja con nosotros, Ángela, Camila, Germán también en los controles. Despedimos entonces a nuestro experto, Eduardo Manuel Franco Silva, que trabaja en la Universidad Adventista, también cursando su doctorado, por supuesto, en Religious Education, ¿cierto? Educación en religión. Sí. Un placer para mí, disponible cuando quieran. Para mí es una alegría esto. Mi pasión es enseñar la Biblia. Muchas gracias, pastor. Profesor, gusto en poder haber compartido junto a usted. Gracias por su sinceridad, por su transparencia y gracias por la pedagogía al enseñar. Yo creo que todos quedamos ahí con varios de los ejemplos que usted dio y creo que son útiles también para que puedan compartirlos con otros. Así que gracias por haber aceptado esta invitación y por haber compartido junto a nosotros aquí en Quien Dice la Verdad. Y queremos dejar los invitados... Muchas gracias, Abraham. Queremos dejar los invitados al próximo capítulo, a que empiecen a enviar preguntas y solicitar parte de los estudios que nosotros tenemos. Y Dani, el otro capítulo se llama Recompensa y Castigo. Vamos a analizar un poquito qué pasa más allá de la vida, qué pasa con los buenos, qué pasa con los malos. Yo creo que ese capítulo sí va a dar muchas respuestas a lo que viene más allá de lo que hoy conocemos como la existencia. Así que no se lo pierdan, por favor. No se lo pierdan, vamos a tener muchas más respuestas y hemos aliviado un poco esta sensación del pecado, hemos entregado más respuestas siempre basándonos en la ley divina y el evangelio de Jesús. Reitero entonces el correo para que nos soliciten estudios. Tenemos evidencias que hablan del tiempo del fin. Pueden hacerlo a quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl y al WhatsApp más 569 73 90 29 94. Me despido aquí, Daniel Montero, a nombre de Abraham y por supuesto de todo el equipo de producción en Quien Dice la Verdad, aquí en Radio Nuevo Tiempo y Radio UNACH de la Universidad Adventista de Chile. Dios los bendiga, los queremos mucho. Hasta pronto.